Buen día a todos, que el Señor bendiga a cada uno, a sus familias y todos bienvenidos. Quizás, es muy probable, casi seguro, que antiguamente, y tal como está escrita el Nuevo Testamento en el idioma griego, pues se supone que hay una palabra que usaba la gente en ese tiempo para dar la bienvenida, proslambano, era la palabra griega. Quizás sería lo relativo a lo que nosotros decimos bienvenido. Esta mañana hemos dado la bienvenida a Pablo, que ha venido, gracias a Dios, con bien. Hemos dado la bienvenida a Alexandra, que también nos está visitando. Y también tenemos que dar la bienvenida a la familia de Olga, que están aquí ya. Hemos orado muchísimo por vosotros y qué bueno, qué bendición que estáis aquí también. Bienvenidos, bienvenidos. Esa es la palabra, bienvenidos. Y esa es la palabra que debemos siempre tener en mente, no solamente para decirle a alguien cuando llega bienvenido, sino más bien en el sentido de recibirle, de acogerle. Y eso es de lo que habla un libro de la Biblia. Hoy vamos a estudiar completo un libro de la Biblia, Filemón. No te preocupes que solo tiene 21 versículos. Ese es todo el libro de Filemón. Filemón. Vamos allí. Está antes de Hebreo, por si se te esconde. Si te digo, está después de Tito, pues es que Tito se va a esconder un poco ahí también. A veces cuesta encontrar estos libros pequeñitos, ¿verdad? Entonces encontramos, por ejemplo, primera, segunda Timoteo, luego de ello Tito, y luego entonces vendría Filemón. Así que muy fácil encontrarlo al final. Es que esta es una carta, tal como se menciona aquí, que fue escrita a un hombre llamado Filemón. No solo a él, sino también que se dice que fue escrito también a la hermana Apia, se dice ahí, y a Arquipo. Así que inicialmente a Filemón. Por eso se llama esa carta Filemón. De hecho, se llama la epístola o la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Muy bien, si lo tienes ya, vamos a estar allí y ruego estés en ese capítulo 1 y único de Filemón porque vamos a hacer algunas observaciones. Básicamente vamos a estar en ello, buscando lecciones para ser aplicables al día de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este estudio. Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos, Señor, porque está con nosotros. Es evidente, Dios, y cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor, tantas cosas difíciles, terribles, vemos que su gracia está con nosotros. Cuando vemos que todo se encarece, cuando vemos que hay falta de empleos y tantas situaciones difíciles, y cuando vemos que despertamos bajo un techo, ¿cuánto le alabamos, Señor? Cuando nos dirigimos al comedor y hay allí alimentos, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando vemos a nuestro alrededor, a nuestras familias que están con salud, le alabamos, le bendecimos, le exaltamos. Muchas gracias, Señor, por las cosas grandes que está haciendo entre nosotros. Estamos contentos, estamos alegres y estamos por ello con una actitud de alabanza, de adoración en esta mañana, pero también con una actitud de deseo de aprender más de su palabra. Oramos, Señor, para que este libro de la Biblia, inspirado por su Espíritu Santo, Señor, oramos para que en él podamos encontrar esas lecciones, esas cosas que usted quiere que aprendamos, que apliquemos a la vida diaria. Gracias le damos porque estamos en Cristo y oramos con gratitud porque está abierta la puerta para todos aquellos que quieran venir a Cristo. Gracias, Señor, por esa gracia abundante, esa gracia sin igual. Por eso le alabamos, le bendecimos, le exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues en Cristo todos somos bienvenidos. Es que si viésemos al Señor, si pudiésemos ver esa figura, ¿no?, del Señor extendiendo su mano, sus brazos, seguramente sería así. Sería diciendo, ven. Es que esa es la tónica que hay en la palabra del Señor desde el inicio. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Venid a mí. Esa es una palabra que se frecuenta en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. La invitación del Señor, dando la bienvenida a todo aquel que quiera venir. Algunos, por su gracia, por su misericordia, ya han venido a Cristo. Ya estamos en Cristo, ya hemos sido bienvenidos.
Se nos ha dado la bienvenida por Cristo mismo. Por eso es que somos una familia. Y en una familia todos deben ser bien recibidos, todos. Esta es una familia, es la familia de Dios. Mira algunos conceptos de esto en los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bueno, hemos visto muchas veces este concepto de casa en la Biblia. Cuando se refiere a casa, hemos estudiado que no se refiere solamente al edificio, a ese lugar donde habita una familia. No, cuando habla de casa, se refiere a todas las personas que están dentro de ese lugar. Y eso puede ser, pues, los padres, los hijos, los sobrinos, los siervos que había en ese lugar, todas las personas. Ese es el concepto casa que hay en la Biblia. Nota que allí en la casa de Filemón se reunía la iglesia del Señor. Al final del versículo 2 se está saludando también, dice, a la iglesia que está en tu casa. Ahora, si nos imaginamos eso, entonces esa iglesia que estaba reunida ahí, pues la mayoría eran familia, seguramente, ¿no? Esa era una iglesia que se reunía en su casa. Seguro que venían vecinos, seguro que venían amigos, conocidos de esta familia. Algunos piensan que Filemón, ya que al inicio hay un saludo para Filemón, pero también en el versículo 2 dice a la amada hermana Apia, a Arquipo. Algunos piensan porque no lo dice con claridad ahí, algunos piensan que Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo muy probablemente era su hijo. Si es así, pues ahí está toda la familia y está siendo saludada, pero juntamente con su familia, la iglesia. Efectivamente, desde el principio de la iglesia, después que el Señor ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo, comenzó ese periodo maravilloso que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia del Señor, cuando judíos o no judíos podemos ser parte del pueblo de Dios. Siempre y cuando venimos a Cristo, somos el pueblo de Dios. Y siendo así, pues la iglesia no comenzó a reunirse en edificios, como al día de hoy pensamos, la iglesia tal, la iglesia aquí, la iglesia allá, que son edificios, ¿no? Pues en un principio las iglesias se reunían primeramente en casas, en los hogares. Ahí comenzó la iglesia y eso debe seguir así. Dios quiere seguir impartiendo esa gracia maravillosa sobre su iglesia, no importa dónde se reúna. En algunos lugares, y hemos tenido 2 semanas atrás, cada una de esas semanas, testimonios de misioneros que vienen de lugares que nos cuesta imaginarnos siquiera cómo se vive ahí. Esta semana tuvimos a unos hermanos ahí contándonos detalles, muchos detalles del ministerio, y de verdad que nos asombraba mucho del estilo con el cual se hace la iglesia del Señor ahí, o se vive en iglesia, en familia de Dios. Es muy diferente el concepto, pero al fin, familia de Dios. Dice en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios quiere seguir impartiendo su gracia, Dios quiere seguir impartiendo su paz. Son 2 cosas que necesitamos, 2 cosas que al final están unidas, la gracia, la bondad de Dios y la paz de Dios. ¿Cuánto necesitamos esa paz? Pues Dios está brindando, Dios está ofreciendo la gracia y la paz a todos y específicamente aquí a su iglesia. No importa dónde se reúnan, no importa de dónde vienen, la iglesia del Señor es depositaria de la gracia y la paz de Dios. Siendo que como iglesia somos una familia, entonces, por supuesto, que nos debemos interesar los unos por los otros y debemos interesarnos genuinamente. Así lo expresa el apóstol Pablo hablando o escribiendo a Timoteo. Para empezar, dice que él se interesa por él en sus oraciones. Versículo 4 dice, en mis oraciones me acuerdo siempre de ti y doy gracias a Dios. En mis oraciones.
Como sabemos, pues nuestra tendencia al orar es orar por nuestras propias necesidades. Pero no olvidemos de los que tenemos alrededor. No olvidemos siempre en nuestras oraciones dar gracias a Dios por los demás hermanos, por las demás familias. Pedir a Dios por las demás necesidades que hay. No solo nosotros tenemos necesidades. Cualquiera puede decir, yo tengo muy grandes necesidades. Seguramente nadie dice que no. Pero ¿cuánto más puede tener el que está al lado tuyo? El vecino, el amigo, y cuánto más aquellos más cercanos, los que formamos parte de la iglesia del Señor. Debemos llevar a nuestros hermanos en Cristo en nuestras oraciones. Por eso es tan importante también, entre otras cosas, el culto de oración, ¿no? Porque se expresan las peticiones. Normalmente en los cultos como este, culto de adoración, no hay una conversación, pero en el culto de oración sí, conversamos, hablamos y decimos, mira, me ha pasado esta situación y necesito que me apoyéis en oración. Y por supuesto que nos unimos, pero por supuesto, algunos no pueden estar en esas reuniones. Por favor, comunícate y di, mira, necesito que por favor llevéis en oración tal o cual necesidad. Y debemos interesarnos genuinamente en las necesidades de los demás, orando por ellos, orando por esas familias, por esos individuos, pero también mostrando amor. Mira, leo otra vez versículo 4 junto con el versículo 5. En mis oraciones me acuerdo siempre de ti y doy gracias a Dios al oír hablar de tu amor y tu fe hacia el Señor y hacia todos los creyentes, le dice Pablo a Filemón. Es que Filemón, se nota, era una persona que mostraba amor a otros. Dice que Pablo siempre se recuerda de él y, entre otras cosas, siempre está dándole gracias por ese amor de Filemón. ¿Hacia quién? Pues o en dos vías, digámoslo así. Una, hacia el Señor. Ama profundamente al Señor. Y Pablo decía, gracias Dios por este hermano. ¿Cómo te ama? ¿Cómo se nota? ¿Cómo expresa ese amor hacia ti? ¿Y cómo lo expresa? Pues lo que dice ahí es que no solo ama al Señor, sino que ama a todos los creyentes. Tú no puedes, y eso es lo que nos dice Cartas, por ejemplo, primera de Juan, nos dice, tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Si amo a Dios, entonces he de amar a los demás. Si el amor de Dios ha sido derramado en mí con abundancia, entonces tengo que expresar ese amor a los demás. Ahora, ¿cómo se muestra ese amor? Pues seguramente a través de obras de amor, entre otras cosas, o expresiones de amor, ¿no? Hay que ser cariñosos al hablar, no hay que ser pesados, ¿verdad? Por el contrario, hay que ser amables. Hay que dar una palabra de aliento, de ánimo. A veces la persona no necesita necesariamente un trozo de pan. Sí, por supuesto que lo necesita, pero también una palabra de ánimo, ¿no? Cuando tú te acercas a personas que están sin techo, por ejemplo, trata de conversar con él, con esa persona. Trata de decirle alguna palabra. Trata de interesarte genuinamente en esa persona y verás cómo cambian las cosas. Muchas de esas personas que están sin techo están amargadas. Nadie se interesa por ellos. El mayor interés es que alguien les tire una moneda. Puede saciar su hambre, pero no esa parte emocional, esa parte afectiva que necesita alguien que se acerque. Y solamente tenemos que ver a Jesucristo. Cuando Jesucristo iba por ahí, por las calles, por todos esos lugares, se acercaba y tocaba al leproso. No solo le decía, sé sano de lejos, no, porque estás leproso, cuidado. No, es interesante, dice que se acercó, dice hablando en una ocasión que se acerca a un leproso, se acercó y le tocó y le dijo, sé sano. Pero ese toque fue importante. ¿Quién o desde cuándo un leproso no recibía un toque? Pero el Señor se acerca y se interesa tan genuinamente con él para mostrar ese amor. Ese es un ejemplo que tenemos entonces en Filemón, una persona que amaba a Dios y amaba por lo tanto a los demás.
amaba, por supuesto, a la iglesia del Señor, por supuesto que sí. Versículo 6, hay algo más, cómo expresar ese amor. Dice, y pido a Dios, le dice Pablo a Filemón, y pido a Dios que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y aquí viene la petición de Pablo por esa persona. Recuerda que él dice, siempre me acuerdo en mis oraciones de ti. Uno, doy gracias por tu amor a Dios y cómo expresas ese amor a los demás. Ahora pido, dice él, pide porque este Filemón se nota que ayudaba a otros, ayuda a otros a crecer en la fe. Dice, lo leo esa sección donde dice, pido a Dios que la participación de tu fe. Hay una palabra que se usa ahí, en el idioma que se escribió, es la palabra koinonía. La palabra participación ahí es koinonía. Esa palabra koinonía literalmente significa comunión. Koinonía, quizás la has escuchado en más de alguna ocasión. Cuando se habla de que hay koinonía, se habla de que dos personas o más pueden estar juntas, por ejemplo, para comer juntos, para compartir, para hablar juntos. Es decir, para pasar un tiempo en el cual se acerquen. Dice que este Filemón hacía esto. Pido a Dios que la participación de tu fe, es decir, que la koinonía a causa de tu fe, es que él vivía la vida en Cristo relacionándose con los demás, acercándose hacia los demás. Y eso es lo impresionante de esta persona llamada Filemón, que él ayudaba a otros a crecer en Cristo. Se acercaba con amor y también se acercaba para que pudiesen crecer en la vida espiritual. Pero hacía algo más. Mira qué interesante, versículo 7. Tu amor, hermano mío, le dice Pablo, tu amor, hermano mío, me ha llenado de gran gozo y consolación, porque gracias a ti han sido confortados los corazones de los creyentes. Los creyentes habían sido confortados. ¿Qué palabra te viene a la mente cuando hablamos de confortar? Probablemente, es una palabra que a veces usamos, es el confort. Estar cómodo, ¿verdad? Cuando habla de que este personaje, que él era de gozo y consolación para los demás, que los corazones de los creyentes eran confortados por él. Literalmente lo que dice es que este hombre se acercaba para quitar la ansiedad de los demás, para quitarles el agobio, para quitarles el cansancio. ¿Verdad que es verdad que cuando te acercas a algunas personas, tú te sientes bien? Para hablar, dices, qué bueno que hablé contigo. Me gustaría pasar más tiempo, ya no tengo tiempo, qué pena. ¿No? ¿Te ha pasado? Tú hablas con alguien, es como un alivio, porque quizás le expresaste tus problemas, quizás lloraste con esa persona, te descargaste. Es interesante lo que hacía Filemón. Con razón, Pablo dice, siempre me acuerdo de ti. Es que, ¿cómo amas al Señor? ¿Cómo expresas ese amor a los demás? Pero ¿cómo haces crecer a los demás en Cristo? Pero ¿cómo le quitas las cargas a los demás? Gracias a Dios por tu vida. Mira qué gran ministerio tenía este hombre llamado Filemón. Quizás también su demás familia. Un modelo, un ejemplo a seguir. Ahora, ese amor debe prevalecer. Esa forma de amar, única, debe prevalecer. Quiere decir, no, la palabra misma de Dios dice, y de hacer el bien no nos cansemos. A veces uno dice, pero es que yo siempre estoy dando, ya está. Nadie me da a mí. No, dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. Ah, pero es que la gente falla. Sí, por supuesto, todos fallamos. No, los demás fallan, no. Todos fallamos. Y de hacer el bien, no nos cansemos. Entonces,
Entonces, versículos 8 y 9 dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, prefiero rogártelo y apelar a tu amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además preso por causa de Jesucristo, y ahora viene una petición que vamos a ver un poco más adelante. Lo que está diciendo es, mira hermano, tú eres un modelo, tú eres un ejemplo, pero hay una cosa que hace falta. Y esa es la razón por la cual se escribió esta carta. La razón de ello es la petición que Pablo le va a hacer ahora a Filemón. Algo más. Mira que ya ha hecho mucho, pero hay una cosa que hace falta. Pablo le dice, podría ordenártelo que lo hagas, pero no lo haré. Lo voy a rogar. Mejor, prefiero rogártelo. Si esa persona ama, mira, el amor genuino, el amor de Dios, es ese amor que da un paso más. El Señor mismo, cuando hablaba en aquel famoso sermón del monte, decía, mira, si alguien te dice que le lleves una carga, un tramo, llévalo otro más. Siempre Dios está diciendo, ¿por qué no haces un esfuerzo un poco más? Porque podemos caer en el conformismo. Ya hago suficiente. Ya ayudo suficiente. ¿Suficiente? ¿O podemos dar un paso más? Algo más. Es que el Señor no dio solo un paso más, lo dio todo, todo, todo. Por lo tanto nos llama a ello, a que tengamos un amor del cual no nos cansemos, a que expresemos siempre ese amor y no solo no cansarnos, sino quizás merece dar un poco más, un poco más. Versículo 10, aquí viene el punto. Te ruego, le dice Pablo, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo lo expresa de esa manera, hablando de otro personaje ahora llamado Onésimo, que lo ganó para Cristo en sus prisiones. Cuando dice ahí que engendré, no es que Pablo no tenía hijos, de hecho es lo que sabemos, Pablo era soltero y nunca tuvo una descendencia. Por lo tanto, cuando dice que él tiene un hijo en sus prisiones, es que Pablo fue, de hecho lo dice al principio, ¿no? En versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Muchas veces el apóstol Pablo estuvo en prisión por causa de Cristo, no por hacer el mal, sino por la persecución al evangelio. Hay muchos al día de hoy, hay muchos presos por la causa de Cristo. No porque robaron, mataron o cometieron cualquier otro delito, simplemente porque siguen a Cristo en lugares en donde no es permitido la proclamación del evangelio, pues hay muchos presos. Pues desde ese entonces Pablo ya muchas veces había caído en prisión por ello, pero no perdía el tiempo. De hecho, hay una narración cuando él estaba en Filipos, que estaba preso juntamente con otro hermano llamado Silas. Estaban en la prisión por causa de Cristo y estaban en lo más profundo de la prisión, en lo más duro, quizás en el lugar más oscuro y húmedo y lleno de pestes y tantas cosas, por causa de Cristo. Pero no perdía el tiempo, porque cuenta que mientras estaba ahí, juntamente con Silas, cantaban himnos. Estaba, dice, en el cepo, es decir, estaba preso con unos maderos en sus pies y en sus manos que lo inmovilizaban totalmente, pero estaba cantando. ¿Y para qué cantaba? Bueno, uno para adorar a Dios, pero otro para proclamar a Cristo. Por eso Pablo escribió, la palabra del Señor no está presa. Es que allí en la prisión también hay necesidad. Y por lo tanto él se dedicaba a compartir el evangelio de una o de otra manera, hablando, cantando o como fuese. Y ahí había fruto. Ese Onésimo fue ganado para Cristo allí en la prisión. Y Pablo dice, es mi hijo. Bueno, es parte de la familia de Dios. Y como Pablo lo llevó a Cristo, dice, pues yo lo considero mi hijo. Ahora,
ahora le dice Pablo a Filemón, te voy a rogar por al cual considero mi hijo. La familia de Dios debe crecer, está creciendo. ¿Y sabes qué? Pues Pablo había ganado a uno que conocía a ese hermano amado, a ese hermano tremendo, ¿verdad? Ese hermano, un buen modelo, un buen ejemplo, llamado Filemón. La iglesia de Dios es una familia. Todos deben ser bien atendidos en esa familia de Dios. Pero también, a veces, en la familia de Dios hay más de alguno que fallamos. Y aquí viene el otro principio. En la familia de Dios, todos necesitamos otra oportunidad. Por si fallamos. Que probablemente lo haremos, fallaremos. Pero entonces es ahí donde la familia de Dios le da otra oportunidad. Este es el caso de este Onésimo. Sigo leyendo. Versículos 10 y 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo le está escribiendo a Filemón y le cuenta, ¿sabes qué? He ganado para Cristo a uno que tú conoces, a Onésimo. Eso no sé si fue buena noticia para Filemón, porque a Filemón un día este personaje le fue inútil. La historia es que este era un siervo de Filemón y se escapó y se fue. Más adelante veremos que Pablo le dice, si en algo te defraudó o si te robó, porque no sabemos las condiciones en las que salió huyendo de ese lugar. Se fue, era su siervo y se fue, escapó de ese lugar, quizás habiendo sustraído algo de la casa de ese buen hombre llamado Filemón. Ese hombre se llamaba Onésimo. Onésimo quiere decir provechoso. Por eso le dice Pablo, ese Onésimo, cuyo nombre significa provechoso, te fue útil en cierto tiempo, pero también te fue inútil. Es decir, le sirvió por un tiempo y después lo defraudó. ¿Qué hacer? Ese que te ha fallado. ¿Qué hacer? Es que debemos estar claros. A veces, aún dentro de la familia de Dios, algunos nos van a defraudar. Quizás puedo ser yo. Qué triste, ¿no? Dice, tanto que ayudé a fulano y míralo, ¿cómo me paga? Bueno, cuidado, porque pasa, sucede. Y si sucede en la familia de Dios, cuando no son de la familia de Dios? Pasa muchísimo. Pero el punto es que si ese Onésimo, en este caso, ha venido a Cristo, venir a Cristo es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que ese Onésimo un día defraudó a Filemón y le fue inútil. Pero le dice Pablo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque Dios hace un cambio, porque Dios restaura. Ahora nos es útil, le dice Pablo. Antes no. ¿Antes de qué? Antes de que viniese a Cristo, era un tío peligroso, ¿eh? Es que quizás le cogió algo ahí. Era un ladrón. Cuidado con él. Pero ahora que ha venido a Cristo, ¿con qué concepto te quedas? Dice, mira, ahora en la iglesia, aquel ladrón va a esa iglesia, ¿eh? Oh, cuidado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fue ladrón. Ahora ha sido perdonado. Y ahora necesita ayuda para cambiar esos viejos hábitos, esos hábitos pecaminosos, para crecer en Cristo y para ser útil a Cristo. Dios hace cambios y cambios radicales. Yo siempre cuento de un chico que conocí, creyente, siervo del Señor, y él un día me dijo, mire, le voy a contar mi vida. No se vaya a reír. Y me decía, es que yo era ladrón.
de verdad era ladrón, pero ladrón. Pertenecía a una pandilla de ladrones y me contó su historia. Nunca jamás yo había pensado que él pudo haber sido un ladrón en su tiempo. Ahora en Cristo, yo le conocí ahí, en ese ahora, en ese después de conocer a Cristo, un siervo del Señor. Efectivamente, Dios cambia, Dios transforma. Si Él no me lo cuenta, nunca jamás hubiese sospechado su vida anterior. Dios cambia. Dios a todos nos hace de inútiles a útiles. Ese es el cambio que Dios hace. Y debemos creer en el cambio que Dios puede hacer. ¿O es que acaso Dios ha perdido poder? Jamás. Dios nunca, nunca va a cambiar. Y fue y es poderoso y será siendo poderoso para transformar vidas. Y eso debo comenzar a creerlo en mí. Dios está en mí. Dios cambia mi vida. Dios quiere transformarme. Dios quiere hacerme útil. Debo comenzar a creerlo en mí. Pero también creerlo en lo que Dios hace en otros. Versículo 11. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, a mí nos es útil. Versículo 12. Te lo envío de nuevo. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Dale la bienvenida, le dice Pablo, como si fuese yo. Seguro que Filemón amaba a Pablo. Seguramente que si hubiese visto venir a Pablo a su casa, hubiese salido corriendo a abrazarlo, decirle, hermano Pablo, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, piensa que soy yo. Recíbelo así. A ese que te defraudó un día, pero ahora es útil. Ahora te será útil. Recíbelo. Dale la bienvenida. Ahora, Pablo le ha dicho, no te lo voy a ordenar, te lo ruego. Pero es que antes de que Pablo le pudiese ordenar esto, ya el Señor lo había hecho. Hay un versículo en Romanos, capítulo 15, versículo 7, donde dice, aceptaos los unos a los otros. Es un mandato del Señor. Aceptaos. No es fácil aceptar a las personas. ¿Cuántas veces hemos dicho, ese fulano me cae mal? Es decir, yo con ese a la distancia. Aquí la palabra del Señor nos dice, y es un mandato, recibíos los unos a los otros. Fuera esa palabra de que me cae mal. Aceptaos unos a otros, sin distinciones. Porque si pasamos al libro de Santiago, dice que debemos recibir a la persona, no importa si tiene o no tiene dinero. Entonces se expresa y dice, cuidado, porque algunos, si ven a alguien que trae un anillo de oro y le dice, pasa adelante, bienvenido, siéntate aquí, pero viene otro en ropas pobres, dice, tú quédate por ahí. No, aceptarse, según el mandato del Señor, es, no importa la condición, sin hacer distinciones de ninguna clase. Versículo 13. Pues en el 12 le he dicho, te lo envío, recíbelo. Versículo 13, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Pablo le dice, mira, cuánto me encantaría que él se quedase aquí, porque es útil, ¿no? A causa del evangelio, porque no solo Dios cambió su vida en el sentido de sus hábitos pecaminosos, sino que es un siervo de Dios. Pablo le dice, mira, aquí es útil para la proclamación del evangelio. Aún en la prisión está siendo útil para comunicar el evangelio. Un siervo de Dios, ese Onésimo que fue inútil, ahora sirve a Dios diligentemente. Y ese es otro principio que debemos entender en relación a la iglesia. Siempre debemos pensar, mira, un hermano que viene a Cristo Jesús, Dios le quiere usar. Seguramente ya Dios le está usando. Ser usado por Dios no solo significa pasar aquí al frente, hacer algo aquí, no, eso es parte. Pero
allá afuera tenemos 7 días para hacer la obra del Señor en todo lugar. Y creamos que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Y de manera grande, Dios puede usar a cualquier persona. Debemos vernos los unos a los otros con la visión de Dios, ¿verdad? Con los ojos de Dios. ¿Quién daría algo por Pedro, por ejemplo, aquel que el Señor llamó para ser uno de los 12? Si Pedro era un pescador tan tosco, era un pescador que cuando hablaba es que metía la pata cada rato. ¿Cuántas veces lo reprendía el Señor? Pedro. Pero después llegó a ser un siervo del Señor, que fue un pilar para la iglesia del Señor. Pero Dios lo mantuvo ahí. No le dijo, Pedro, tú eres demasiado enojado, hombre, te enfadas por todo, vete de aquí, no te quiero en este grupo. Jamás Dios le dijo eso. Lo ayudó, formó su carácter y llegó a ser un hombre que dio un impulso enorme a la iglesia del Señor. Dios tuvo visión, la misma visión que debemos tener nosotros. Bien, versículo 14. Pero, dice Pablo, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Es decir, Pablo le dice, yo quisiera retenerle conmigo, pero como fue siervo de Filemón, le dice, te lo envío. Y te lo envío no para que lo recibas por obligación, sino para que lo recibas con espontaneidad. Para que salga de ti, darle un abrazo. Que salga de ti, decirle, bienvenido Onésimo. Lo pasado, pasado. Borrón y cuenta nueva. Bienvenido. Así debemos actuar, siendo espontáneos. Versículo 15. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Es decir, que debemos ser espontáneos para dar la bienvenida y para seguir dando la bienvenida. Es decir, algo que no salga del diente al labio, como se dice, ¿no? Sino que sea sincero. Eres bienvenido de aquí en adelante. Además de eso, versículo 16. No ya que lo recibas, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es que Pablo le dice, recíbelo. No te lo ruego, quiero que seas espontáneo, recíbelo. Y que no lo recibas ya más como tu siervo, sino como tu hermano. ¿Qué pensaría Filemón de todo esto? Bueno, es que ya Filemón es una persona que expresa amor, que ayuda a otros. Seguramente que espontáneamente podría decirle a este Onésimo, vente Onésimo, claro que te recibo, por supuesto que sí. Tienes mi abrazo, tienes mi apoyo, tienes lo que necesites. No eres mi esclavo, eres mi hermano en Cristo. Un cambio muy grande, ¿verdad? Cuando formamos parte de la familia de Dios. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Haz el esfuerzo. Recíbelo, dale la bienvenida sin distinciones. ¿Recuerdas el texto de Romanos? Ese texto que dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros. Pero sigue diciendo ese texto, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. ¿Por qué debemos recibir a otros? Porque yo fui aceptado por el Señor. ¿Y quién soy yo para decirle a otro, tú no? Cuando Dios me dijo, ven, te recibo con los brazos abiertos. En ese sentido, todos somos deudores ante Dios. Por eso el versículo 18-19 dice, y si te causó algún daño o si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Al final es que todos somos deudores ante el Señor.
Pues Dios no nos está cobrando, pero sí que espera una respuesta de nosotros. Una respuesta tal como Él actúa. Si Él ama a todos, ¿qué espera de mí? Que le imite, que ame a los demás. Si Él me perdonó, ¿qué espera de mí? Que perdone a los demás. Él espera una respuesta. Al fin, todos somos deudores ante los ojos del Señor. En los últimos versículos de este libro, es que debemos entender que en un ambiente de aceptación, todos somos bendecidos, todos. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, le dice Pablo. ¿Cómo lo va a animar? ¿Cómo le va a quitar esa carga? Pablo se nota que está preocupado por ese Onésimo. Dice, ¿qué va a hacer Filemón con este? Quítame esta carga, Filemón. Recíbelo. Dame esa bendición de saber que tú le has recibido. Interesante. Y el versículo 20 entonces dice, 21, te he escrito confiando en tu obediencia, pues sé que harás aún más de lo que te pido. Es decir, ahí está un paso más. Sé que vas a hacer más de lo que se espera de ti. Es bonito, ¿no? Cuando una persona hace algo y tú dices, pero es que ni se lo pedí. Ni se lo pedí, lo hizo. No tenía que hacerlo, lo hizo. Cuando te hace algún bien, cuando te bendice de alguna manera, tú dices, qué bueno, qué buena actitud de ese hermano, que hizo más de lo que yo esperaba. Ese es el punto. Filemón, ya que ama a todos los demás, probablemente a los que nunca le habían hecho daño, ahora el punto es, ¿será capaz de hacer algo por aquel que sí un día le hizo daño? Y Pablo le dice, seguro que puedes hacer algo más, seguro que sí, confío en eso. Versículo 21, ya para finalizar, versículos 22 al 24 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que en respuesta a vuestras oraciones Dios os permita verme de nuevo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Un grupo de gente en la cual Pablo se apoya para hacer el ministerio, pero también un grupo de personas que al ver la actitud de otro hermano van a ser bendecidas. Es decir, mira Filemón, te mando a este Onésimo. Un día te defraudó. Pues espontáneamente, de corazón, así como amas a los demás, recíbelo. Mira, nosotros, los que estamos de este lado, qué bendición va a ser para nosotros saber que tú has hecho algo más, que ha sido más allá de lo que cualquier persona hace. Dicho de alguna manera y en un gran resumen, ese es el punto. Te saludan todos estos. Acuérdate que estamos aquí, estaremos en la expectativa. Sabemos que vamos a ser bendecidos por tu buena actitud. Versículo 25 termina esa carta diciendo, como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia de Dios es con nosotros, pero la gracia de Dios debe ser imitada. Si Dios ha sido bueno con nosotros, Dios espera que nosotros actuemos con bondad para con los demás. Es una gracia que la recibimos, pero no la recibimos y la acumulamos. La recibimos para compartirla. Que la gracia de Dios no sea limitada, no sea escondida por nosotros. Por el contrario, que imitemos al Dios bueno, que nos recibió, que nos perdonó, que nos restaura, que nos levanta, que nos hace útiles. Un día fuimos inútiles, pero el Señor cambia. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que podamos tener esa actitud que se espera de nosotros, esa actitud que Dios quiere que mostremos. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos por su palabra, Señor. Gracias por estas lecciones, estos principios que nos ayudan a pensar en la bondad tan grande suya para con nosotros, Dios, que no nos rechazó,
Por el contrario, Señor, que nos acogió y que nos hizo parte de su gran familia, la familia de Dios. Ayúdenos a todos, Señor, para ver a los demás con sus ojos, a ver a los demás y tenerles en gran estima, como usted la ha tenido para con nosotros. No solo estima, sino un amor sin igual, un amor genuino, un amor verdadero. Ayúdenos, Señor, porque muchas veces, seguro, nos ha de costar mostrar este amor, especialmente a las personas que de una u otra manera nos hacen daño. Ayúdenos, Señor, para tener su corazón, un corazón dispuesto a hacer algo más, a entregarnos por completo a usted y de entregándonos a usted, entregándonos a las demás personas también para ayudarles. Por eso oramos, por eso pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.